amigos? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a Más Vida. ¿Y de qué hablamos hoy? Vamos a hablar de un tema muy frecuente aquí en Mendoza, funcionamiento de la tiroides. Podemos decir que es el doctor de nuestro organismo. ¿Por qué? Porque controla nuestro metabolismo. Vamos a hablar acerca de las causas, el tratamiento, los síntomas, cuándo tenemos que ir al médico y también la diferencia entre la hipo e hipertiroidismo. Y para hablar de todo esto vamos a saludar a Laura Cuello, que es médica endocrinóloga y diabetóloga, especialista en este tema. ¿Cómo estás? Muy bien, Roxana, gracias por tu invitación. Bueno, gracias por estar acá. Cuando hablamos de tiroides, viste que es muy frecuente que acá en Mendoza hablemos de esta problemática. ¿De qué hablamos cuando hablamos de las tiroides? Cuando hablamos de tiroides hablamos de una pequeña glándula que pesa 20 gramos, que está ubicada en la cara anterior del cuello, justo en ¿Querés que lo esta veamos? zona. Tenemos una plaquita para mostrarla. Claro. Sí. Esa es la glándula tiroides, que tiene forma de mariposa, tiene 2 alas, y toda ella pesa 20 gramos y es la encargada, como vos bien dijiste, de controlar el metabolismo. Responde a otra glándula que se llama hipófisis, que está ubicada en el cerebro, que la estimula para su correcto funcionamiento. Está todo conectado. Todo conectado. Y así ella también se conecta con otras glándulas, por ejemplo, el sistema reproductor, ¿sí? Entonces, cuando la tiroides recibe la señal de la hipófisis, fabrica una hormona, que es la más importante, la T4, la cual va a cada tejido a vos se te ocurra en este momento y se convierte en T3, que es la hormona finalmente activa. Por eso le decimos que es como el doctor del cuerpo o el regulador metabólico de todo nuestro organismo. Claro, y es la que observa todos los órganos. De alguna manera sí, sabemos que existen receptores para estas hormonas en todo nuestro organismo, desde el pelo hasta la uña de nuestro dedo gordo del pie, hasta inclusive en la placenta. Por eso es tan importante su correcto funcionamiento en el embarazo. Bueno, y hablamos de esto, del funcionamiento. ¿Por qué empieza a funcionar mal? En realidad, la causa más común después del año 60, antes del año 60, la falta de yodo en la provincia nos hacía tener bocios grandes, es decir, glándulas tiroides aumentadas de tamaño, y la causa más frecuente en esa época era el déficit de yodo. Desde el año 60, con la yodación de la sal y de todos nuestros alimentos, esa causa bociógena ha desaparecido, pero predomina la causa autoinmune. Quiere decir que tu cuerpo viene preparado para formar una sustancia que se llaman anticuerpos antitiroideos, por eso se la conoce como autoinmune o Hashimoto, que no se sabe qué lo activa en un determinado momento de la vida. Estos anticuerpos se pegan a la tiroides y hacen que la tiroides funcione más lento y se llama hipotiroidismo, que es la forma más común de consulta en el consultorio de un endocrinólogo. Bien, veamos la placa que tiene que ver con el funcionamiento de las tiroides. En Argentina casi 4 millones de personas sufren de algún trastorno de tiroides, pero la mitad no lo sabe. ¿Por qué no lo sabe? En realidad creo que cada vez se sabe más. Es cierto que todos vamos al médico más frecuentemente, sobre todo después de la pandemia. Es cierto que también la mujer se controla más que el hombre. Es cierto que 1 de cada 10 puede tener patología tiroidea y la detección muchas veces se hace en un examen de rutina porque el paciente consulta por anemia o consulta por problemas de colesterol. O porque está cansado. Y los síntomas clínicos más comunes son el cansancio extremo, la caída de cabello o el pelo quebradizo. En casos muy extremos, la pérdida del tercio distal de la ceja, por ejemplo. Ah, mira, acá la parte de atrás. Exacto, esta la partecita distal, que eso se ve en casos muy severos de hipotiroidismo, no lo vemos en los casos más comunes. La constipación. Bueno, me has dado pie a que veamos la siguiente placa porque acá está bueno diferenciar lo que es el hipotiroidismo y el hipertiroidismo. Las causas: aumento de peso, viste que por ahí una persona aumenta y no sabemos por qué. El estreñimiento, lo que vos decías, sensibilidad al frío. Y en el hipertiroidismo es al revés. Pérdida de peso, nerviosismo. Estamos hablando de una personalidad un poco ansiosa, ¿puede ser? Sí, el síntoma característico del hipertiroidismo es que el paciente te comenta que desde hace un tiempo no se nota igual, que está más irritable, que duerme en forma muy irregular o que tiene despertares nocturnos muy frecuentes, que tiene intolerancia al calor. Hace calor, pero él tiene más intolerancia a lo normal, transpira más. Y algo que es característico es la taquicardia, las palpitaciones, sentirse acelerado y el aumento en la sudoración.
Y obviamente Eso para el hiper. Como hay un aumento del metabolismo, se quejan más de la pérdida de peso, que es donde vemos más marcado el peso, ¿no? Claro, sí, se nota muchísimo eso. Y con el tema de la pérdida del cabello, que vos decías recién, ¿en cuál de las dos? En las dos afecciones puede estar presente, tanto en el hipo como en el hiper, pero a mis pacientes yo siempre les digo que la pérdida de cabello es un síntoma muy frecuente, muy social, y que si bien cuando uno busca en la literatura causas de caída de cabello aparece la disfunción tiroidea, no aparece esta en la primera instancia. La primera causa de pérdida de cabello es el estrés o el más manejo de las emociones. Entonces, sí o sí, cuando un paciente se queja de pérdida de cabello marcada o uñas quebradizas, hacemos el análisis de la función tiroidea, pero no siempre está la tiroides como única causa de la pérdida de cabello. Claro, vos hablabas recién de que es importante hacerse un estudio de laboratorio. Te lo piden porque no está dentro de las rutinas, te lo tienen que pedir y uno ahí evalúa cómo está esta hormona. Quizás puedo contarte que hay diferentes etapas en la vida donde sería bueno testear la función tiroidea. Por ejemplo, en la infancia, todo niño que no alcanza su talla para la edad promedio, ese niño es bien evaluado, debería hacerse una función tiroidea. Una mujercita en etapa fértil que no logra desarrollarse correctamente en su etapa normal de desarrollo o de pubertad. Que tiene la edad para menstruar y no puede menstruar. Es de buena práctica evaluar la tiroides para ver que esté todo bien. En una mujer en edad fértil que busca embarazo y no lo ha logrado en el último año, es de buena práctica evaluar que la función tiroidea esté correcta. Y si no puede quedar embarazada, puede ser una causa del mal funcionamiento de la tiroides. Porque vos decías que de la hipófisis se conecta tiroides, acá y en el aparato reproductor. Exactamente. Aprendí. Muy bien, buena alumna, excelente. Bueno, sí, y claro después que sí. Estos síntomas que decimos, y esto porque, bueno, la falta del déficit de yodo, que ya lo explicaste recién, muy lindo como lo explicaste, tiroiditis de Hashimoto, que recién lo contaste. ¿Qué es el Hashimoto? El Hashimoto es el nombre del libro que se le ha dado a la tiroiditis autoinmune, que es esta predisposición. Así como todos formamos anticuerpos frente a gérmenes, bacterias, virus, también nuestro organismo, por una predisposición genética, puede formar anticuerpos que en algún momento nos pueden lastimar. En el caso de la tiroides se llaman anticuerpos antitiroideos. Y están los que apagan la tiroides, Hashimoto, hipotiroidismo, y están los que encienden o hiperactivan la tiroides, que se llaman TRAPS, o anticuerpos contra la tiroides estimulante, y originan la enfermedad de Graves, que es la causa más común de hipertiroidismo. Pero son afecciones autoinmunes, las genera el propio cuerpo. El propio cuerpo, y también otra de las causas puede ser la genética. Es decir, que si yo tengo una madre que tiene un mal funcionamiento, yo lo puedo tener, y cuando ocurre una situación emocional se puede disparar, porque tengo la predisposición. Sí, siempre les digo a mis pacientes que en esto está la psico-neuro-inmuno-endocrinología. Si fuera solo el estrés, seríamos casi 49 millones de argentinos que vivimos con estrés, que tendríamos enfermedades autoinmunes, y no lo es. Es decir, en una persona predispuesta genéticamente, una situación emocional extrema, un divorcio, la pérdida de un familiar querido, una mudanza, el cambio de un puesto de trabajo, puede hacer que esos anticuerpos se activen y originen la enfermedad. Pero vuelvo a repetir, es en un paciente predispuesto genéticamente. ¿Y a qué edad suele disparar? Porque viste que hay chicas jóvenes que toman la medicación, que enseguida vamos a hablar de la famosa levotiroxina, que quién no la conoce, y esto, ¿a qué edad? Porque no hay un parámetro de edad, lo que he visto. No, solo contarte que la tiroides empieza a trabajar en la semana 20 de vida intrauterina, y que ahí por eso es tan importante la evaluación en la edad fértil de la mamá. La mamá tiene que estar con una buena reposición de hormona tiroidea si le hace falta, por esto que en la semana 20 empieza a trabajar. No hay una edad en la cual se puede disparar. Quizá en la etapa de la pubertad o adultez temprana es más frecuente de verlo, pero hay niños que nacen sin tiroides y requieren la levotiroxina desde muy pequeños. Es decir, no hay una edad precisa en la cual a partir de esta edad tenemos que. Yo creo que tendría muy en cuenta los datos que te dije anteriormente. Sí, las edades y qué de la edad. Es decir, si el chico tiene un déficit atencional, no ha logrado su madurez, pero sobre todo no ha logrado su talla o su peso acorde a la edad, bueno, es una buena práctica en ese niño evaluar la función tiroidea con el médico pediatra. Me encantó.
Bueno, la extirpación de las glándulas tiroides, esto es porque ocurre una situación muy particular. Sí. Digo, por eso puede llegar a tener hipotiroidismo. Enfermedades graves. Cuando hablamos de enfermedades graves, ¿de qué hablamos? Cuando hablamos de enfermedades graves, puede ser un extremo del hipertiroidismo, puede ser el hipertiroidismo presente en una persona de la tercera edad o en una etapa de vulnerabilidad en la edad, o puede ser la aparición de un nódulo con características ecográficas sospechosas que al momento de hacer la biopsia o punción aspirativa con aguja fina nos informa cáncer de tiroides. En general, la patología tiroidea con un buen tratamiento tiene un excelente pronóstico. Hay muchos casos. Quiere decir que cuando hablamos de situaciones graves en tiroides son muy extremos. No tenemos en nuestra práctica diaria de todo nuestro consultorio con patología tiroidea que predomine la patología grave de la tiroides, predomina la patología buena. Bien, y cuando hablamos del cansancio muy frecuente, que uno, bueno, no tiene ganas de hacer nada, ¿esa es una causa de la hiper o de la hipo? Se ve más frecuentemente en el paciente que tiene hipertiroidismo, que la diferencia con la astenia es el cansancio extremo, y es aquel paciente que te dice, no puedo subir la escalera, no me puedo levantar solo de mi cama, me tienen que ayudar a lavarme la cabeza. Ese es el cansancio extremo y es al que le damos mayor importancia para el momento de la pesquisa de la disfunción tiroidea. El cansancio global, yo creo que si hoy salgo a la calle San Martín y hago la pregunta, ¿quién está cansado? Todos me van a decir que sí. Y eso que recién empezamos el año. Y eso que todavía nos falta un largo trecho por delante, pero si a todos los pacientes que me responden que sí, yo les hago una pesquisa de función tiroidea, probablemente 1 de cada 10 tengan que venirse conmigo para que evaluemos la continuidad terapéutica, ¿no? Bien, entonces, para pasar en limpio, tenemos el diagnóstico que se hace a través de un estudio de sangre. Las causas, prima sobre todo lo que tiene que ver con la genética. Bueno, y los síntomas, está bien identificado lo que es la hiper y la hipotiroidismo. Y venimos con el tratamiento, la levotiroxina, la famosa levotiroxina, que en realidad uno no tiene que naturalizar los síntomas porque se empiezan a agudizar y además con la levotiroxina podemos tener una vida normal. Todo vuelve a la normalidad, diríamos. Exactamente. Bueno, primero que lo que evitamos cuando tratamos el hipotiroidismo con levotiroxina es que el hipotiroidismo a largo plazo nos genere problemas. Ejemplo, anemia ferropénica. Ejemplo, trastornos en el colesterol, sobre todo en el LDL. Ejemplo, alteraciones de la creatinina. Ejemplo, alteraciones en la fertilidad. Quizás con la toma de la levotiroxina no todos los pacientes logren mejoría en el cansancio, por ejemplo. Pero yo siempre les explico que no tratar el hipotiroidismo cronifica patología crónica y tenemos que evitarlo. La levotiroxina es lo que nosotros damos cuando existe el hipotiroidismo. Todo lo que empieza con hipo en medicina quiere decir que ha dejado de funcionar. Entonces, esa dosis de levotiroxina que inicialmente la ajustamos por peso y tenemos muy presente la edad del paciente, porque no es lo mismo una persona en edad media que una persona de la tercera edad avanzada, hay que tener mucha precaución en la tercera edad, es la que uno debería iniciar y recién el testeo de laboratorio para saber si le hemos dado en la tecla con la dosis debería ser a las 8 semanas, no antes. Bien, ¿y la hiper? El hipertiroidismo tiene 3 posibles respuestas terapéuticas. Una es el tratamiento médico con una pastillita que se llama danantisol, que es la única que tenemos en nuestro país, no hay otra. Luego está el yodo radioactivo y la otra opción terapéutica es quirúrgica. Cada paciente se le evalúa en forma individual para elegir cuál es la mejor opción para el paciente con hipertiroidismo. Bien, para los dos casos, cuando ya te lo diagnostican y tomás la levotiroxina, es para toda la vida. ¿Es como una enfermedad crónica cuando tenés el mal funcionamiento o se puede revertir el cuadro? La doctora Cuello no habla ni para nunca ni para siempre. Siempre les digo esto a los pacientes. Habitualmente, a diferencia de una conjuntivitis, de una otitis y una faringitis, que son fenómenos inflamatorios agudos, la tiroiditis de Hashimoto, que también termina en itis, quiere decir que es una inflamación, es crónica. Y por momentos puede estar más activa, menos activa, estable. Quiere decir que si bien es un tratamiento que uno planifica a largo plazo,
Hay momentos en la vida en donde puede refuncionalizar la glándula tiroides y durante un tiempo el paciente puede no requerirla. Pero es lo menos, porque es lo menos, lo más conozco común es que se tome a siempre. largo plazo. Bien. Bueno, nosotros consultamos con Verónica, porque acá lo importante es el testimonio en primera persona, que seguro que si usted nos está mirando en su casa, 1 de cada 10 tiene mal funcionamiento de las tiroides. Bueno, Verónica es una de estas pacientes que tiene un mal funcionamiento de su tiroides, toma levotiroxina y nos cuenta su experiencia. Estoy medicada para la tiroides con levotiroxina, pero tomo 50 miligramos. ¿Por qué me di cuenta? Porque empecé a tener fatiga muscular, no podía cruzar las piernas porque me dolían las piernas y tenía cansancio. Me sentía muy cansada y me empezaron a doler las articulaciones. Bueno, y con un análisis de sangre lo detectamos y empecé a tomar la medicación y con los primeros controles ajustamos la medicación y ya hace 1 año y medio que tomo esta misma dosis y viene muy bien con los controles anuales. En el 2023 empecé a sentirme así muy fatigada y a veces uno cree que es normal sentir determinados síntomas y no es normal. Lo conveniente es un control y detectarlo y que por ahí con una simple medicación uno mejora la calidad de vida. Muy rápido el efecto que uno siente porque uno ya se empieza a sentir con más pila, se empieza a sentir mucho mejor y decís, era solo esto, una pastilla a la mañana que bueno, tener la precaución de tomarla en ayunas y esperar 50 minutos para poder desayunar, pero eso uno se acostumbra, hace el hábito y la verdad que es tremendo el cambio porque rápidamente te das cuenta que cómo te mejora tu calidad de vida. Me ha pasado que he tenido que hacer el mismo control de análisis de sangre y te dicen no la tomes hoy o se me olvidó, pero un día que te olvides no pasa nada, pero por supuesto, como todo, la constancia y el hábito es lo importante. Durante el primer año me hicieron controles cada 3 meses, 4, porque por ejemplo empecé con una dosis más alta y a los 4 o 5 meses o 6 me la bajaron la dosis y una vez que te das cuenta que está bien la dosis, ya con un control anual es suficiente. Te lo vas dando cuenta porque no volvés a tener síntomas, entonces está todo bien. Buenísimo el testimonio, muy bueno de Verónica y le agradecemos que nos haya dado estas declaraciones. Bueno, ¿es más frecuente en las mujeres que en los varones? Es más frecuente en las mujeres, se cree que es relacionado a un tema hormonal, pero no deja de estar presente en el hombre, que como lo dije al principio de la entrevista, es el que menos consulta, pero habitualmente, a diferencia de la mujer, es el que más síntomas manifiesta. Así que bueno, el hombre. Ajá, atención mira. A los hombres sería Claro. lo importante de esta etapa. Que pueden estar, porque no es solo de mujeres. Exactamente. Sino también, es más frecuente en la mujer, es pero cierto. es menos que los varones. Exacto. Ella hablaba de las dosis que le dan. Comenzás tomando una dosis, después ¿al cuánto tiempo te la pueden cambiar? ¿Y cuál es el parámetro para cambiar la cantidad de dosis? El parámetro es el parámetro que todo paciente puede ver en el rango de laboratorio, pero viste que yo te dije recién que es muy importante tener en cuenta la dosis en la tercera edad. Los rangos de referencia del laboratorio están calculados para edad media, joven media. Los endocrinólogos sabemos que tanto en los niños el rango es distinto, en la mujer que desea quedarse embarazada y en el embarazo es otro rango normal de laboratorio, luego tenemos el del adulto normal y luego tenemos el de la tercera edad. En cada etapa de nuestra vida tenemos un rango de hormonas tiroideas diferente. Bien, entonces, otra cosa, las personas que toman levotiroxina desde hace tiempo, ¿cada cuánto deberían ir al médico para hacerse la revisación y a ver si está bien la dosis que toma o la tiene que cambiar? Mínimo una vez al año, si su último análisis estuvo en rango normal de hormonas tiroideas, no le hace falta repetirse repetitivamente en el año su función tiroidea. Buenísimo. Yo a mis pacientes les digo que si ha habido un abandono de la toma de la medicación, si ha habido una internación por cualquier motivo de más de 15 días, si ha habido el agregado de un medicamento nuevo por otra situación de salud o si desea embarazo, son los momentos donde tiene que vernos antes. Buenísimo. Bueno, nos vamos a hacer una pausa. Cuando volvamos de la pausa, vamos a hablar acerca de los mitos de cuándo consumir esta medicación, la levotiroxina, porque es todo un proceso esto de y los horarios. Bueno, todo es un proceso cuando uno tiene que consumir la levotiroxina. Se lo vamos a preguntar porque hay mucho mito en torno a esto. Nos vamos a una pausa y enseguida volvemos.
seguimos hablando de este mal funcionamiento de las tiroides y el uso de la levotiroxina, que es la medicación madre, diríamos, la que ayuda a controlar el funcionamiento entonces de las tiroides. Y hay mitos en torno a esto. Y si querés lo vemos y nos vamos acompañando con Laura. Bueno, ¿cómo se toma la levotiroxina? Cumplir 4 a 6 horas de ayuno. Bueno, ¿la querés leer todas o vamos de a uno? Contanos de a uno, sí, dale. Ok. Si uno lee el prospecto del medicamento, dice un ayuno mínimo de 2 horas. Eso lo va viendo según la respuesta bioquímica el médico endocrinólogo. Depende de la absorción que tenga. Exactamente. Y tenemos más precaución en los pacientes que tienen algún trastorno en la absorción. Por ejemplo, una acloridria, es decir, que no tiene ácido clorhídrico en la cámara gástrica, o un paciente con enfermedad celíaca. En esos pacientes quizás somos un poco más exigentes a la hora de cumplir con el ayuno estricto. Bien. Numerosos trabajos son los que se han puesto de manifiesto frente a esto, si tenemos que esperar 4, 6 horas, 2 horas, ¿a quién le damos bolilla? Porque cada uno tiene un pensamiento distinto. Sí. Ayer buscando me encontré con esto distintas información, distinta bibliografía. Digo, bueno, yo lo voy a poner y después que lo diga. Obvio, bueno. Ahora, bueno, 30 a 60 minutos antes del desayuno. En algunas ocasiones decían 30, en otros decían 60. Por eso yo le puse de 30 a muy 60. Bien. Que es, bueno, por las dudas, bien, para no errarle. 30 a 40 minutos antes del desayuno sería lo ideal. Aquellos pacientes que aprovechan la noche para levantarse por cualquier motivo o por que van al baño, sobre todo a la tercera edad, yo les pido que tomen ahí la levotiroxina, cosa que cuando ya se levantan desayunen tranquilos. Bien. La cantidad de fibra que puede limitar la absorción es una cantidad de fibra importante. Para que ustedes se den una idea, un dato práctico es consumir más de 3 rebanadas de pan integral o casi mitad de un paquete de galleta integral. Es mucha la cantidad de fibra que el paciente debe comer para alterar la absorción de la levotiroxina. Quiere decir que con que 30 a 40 minutos antes del desayuno es suficiente. Y después coma la fibra, que no va, claro, no va a tener un poquito problemas. más lejos, claro, para que no tenga problema en la absorción. Lo otro es no mezclarlo con otros medicamentos, sobre todo los protectores gástricos, por esto de que me disminuyen el pH gástrico y la levotiroxina necesita un pH ácido para su absorción. Y todo lo que es polivitamínico, y sobre todo en la mujer gestante, el ácido fólico, correrlo de la levo. Primero tiene que ir la levotiroxina y a mitad de mañana en adelante tomar los polivitamínicos. Qué bueno lo que dijiste, a las embarazadas no tienen ningún efecto colateral. No, por supuesto que no, sobre todo en las embarazadas y debido a que el bebé recién fabrica hormonas tiroideas a partir de la semana 20, es fundamental que la mamá se haga un testeo de hormonas tiroideas antes del embarazo y durante el primer trimestre para asegurarnos de que su cantidad de hormona es la necesaria para ella y para el bebé. ¿Y la levo tiene algún efecto colateral? Si la levo la damos en una dosis suprafisiológica, es decir, exageramos la dosis que debe recibir el paciente, sí. Por ejemplo, ¿qué puede tener? Taquicardia, cansancio extremo, palpitaciones, todos los síntomas. Calor, porque se llama hipertiroidismo facticio. Le estamos generando nosotros un hipertiroidismo mediado por la medicación. Por eso es tan importante el control clínico endocrinológico. Bien, buenísimo. Vamos apurando porque ya estamos casi en hora, Laura. Alimentación saludable, que esto decimos siempre. Sí, te doy un dato en esto que es fundamental porque es una pregunta muy frecuente. Si hay algún alimento contraindicado en los pacientes que tenemos, yo también la tengo que padecer para saber lo que se siente, Hashimoto. No existe, bajo ninguna guía de la Federación Argentina de Endocrinología, alimentos contraindicados en el paciente que tiene hipotiroidismo. Solo recomendamos el ayuno de 30 a 40 minutos para asegurarnos que la levotiroxina se absorbió bien, pero luego en el día el paciente puede comer de todo. Bien, pero siempre es saludable, porque a eso, obvio, siempre es lo que educamos. Bueno, utilizar siempre la misma marca de medicamento cuando hablamos de la levo. Preferiblemente, si el paciente ha tenido buena adherencia a la misma marca, sí. Hay pacientes que son intolerantes al
tal con el cual viene la levotiroxina. Preferiblemente, si el paciente ya se acostumbró, sí, pero todas las marcas que hoy tenemos en el mercado son efectivas de la misma forma. Buenísimo, bueno, y para cerrar, alejado de otras medicaciones, Sí. y toma... Protector para la gástrico presión. sobre todo. Ah, protector gástrico. Sí, Ah, claro, protector por esto gástrico. los jugos que vos decías. Exactamente, exactamente, sí. Protector gástrico y lo que es polivitamínicos, ácido fólico, vitamina B12, alejarlo de la toma de la levo. ¿Cuál es el tiempo para alejarlo? ¿Cuánto tiempo debería Y ser? si la levo se tomó a las 8 de la mañana, a las 10 de la mañana ya es adecuado que ya tomen el resto de los medicamentos. Bien, algo más para cerrar, para que el televidente escuche todas las recomendaciones bonitas que nos has dado. Yo creo que tener en cuenta las edades que son la etapa de crecimiento y desarrollo en el niño. Si el niño no viene bien en su desarrollo, por favor consultar con su pediatra. En la pubertad, si la niña ha atrasado su desarrollo puberal, consultar con su médico pediatra o clínico, según 12 la edad. a 13 años. 12, 13 años, hasta los 15 puede llegar puede, la menarca, pero si hemos superado esa etapa o si la niña se queja de acné o de aumento de vello en zonas masculinas, es conveniente que sea vista por un endocrinólogo. Creo que el tips fundamental es en la etapa de la gestación. Mujeres en edad fértil que no hayan logrado concebir en el último año o que tengan antecedentes familiares de hipotiroidismo, por favor, hacer el testeo de la función tiroidea y no olvidar en la tercera edad que la falta de memoria o que el abuelo está distraído y debe ser porque es de la tercera edad, muchas veces es por la tiroides. Entonces, fundamental la evaluación de la tercera edad. No quedarnos solo que es un signo o síntoma del envejecimiento. Totalmente, no hay que naturalizar aquellas cosas que no... Exactamente. Que están mal, que nunca las tuvimos y después aparece por la edad. Tenemos distintas, decimos que son por distintas causas, pero en realidad no hay que naturalizarlo. Bueno, Laura, nos encantó. Gracias por todos estos consejos sumamente útiles, sobre todo para aquellas personas que tienen un mal funcionamiento de las tiroides, que es muchísimo. Muchísimo. Muchísimo, que seguramente muchos nos están viendo y dicen, ah, mira, todas estas recomendaciones. Claro que sí. Por eso decimos siempre, tome todo esto que nosotros le damos para que lo pueda aplicar en su vida. Por eso estamos hablando de más vida, de bienestar. Bueno, nosotros nos reencontramos en cualquier otro momento con este programa que hablamos de salud.